Vamos a empezar. Y yo quiero que leamos, tenemos un versículo en la pantalla de atrás que es Oseas 14:9, si lo puede leer alguien que lo encuentre para empezar esta enseñanza bíblica, y muy importante porque el pueblo de Dios, lo dice Dios en Oseas 6:4, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Sabiduría. Y siempre este versículo a mí me llamó mucho la atención, porque por falta de sabiduría el pueblo, por falta de conocimiento el pueblo es destruido, el pueblo de Israel fue destruido. Y me llamó mucho la atención, pero ahora mire lo que dice Oseas 14:9, ¿lo puede leer, hermano Francisco, por favor? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, ¿qué hace el prudente y qué hace el sabio? ¿El sabio qué hace? Andar en el camino. Bueno, léalo nuevamente y verá. Hay uno para que entienda. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Muy bien, entonces aquí tenemos una que es muy importante esto. El sabio es para que lo pueda entender, pero luego el prudente es que ya lo entendió y ya lo sabe. Son dos cosas diferentes. ¿Y qué es lo que debe de entender el sabio y qué es lo que debe saber el prudente? Que los caminos de Dios, ¿cómo son? Rectos. Rectos. ¿Y qué más? Y los justos andarán por ellos. Y los justos andarán por ellos. Yo diría que este es un tope que yo hice ahí, como para que ustedes piensen sobre qué va a estar la enseñanza bíblica. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte, porque nosotros pensamos que el conocimiento de pronto no es así como muy importante, pero si nosotros hubiéramos vivido en la época de Cristo, realmente no había nada de lo que hay hoy en las iglesias, porque hoy hay realmente una presentación muy bonita, vamos a decirlo así, que llama la atención, pero en la época de Cristo no había nada de eso, ni siquiera sonido, no había ni siquiera luces. Hermana Jackie Aguilera, Dios le bendiga, desde Honduras, bendiciones, amén. Entonces, si uno ve, en la época de Cristo era solamente ¿qué? Enseñanza. Por eso ahí le decían que maestro. Y esta parte es muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados de pronto a lo que son las emociones. Y como somos humanos, podemos caer en esa parte de las emociones y pensamos que lo que sentimos en una emoción también es como algo de parte de Dios. Y no, la emoción no es mala, pero no toda emoción es de parte de Dios, ¿ya? Y eso solamente se consigue de esas dos maneras. Entonces, el sabio, ¿qué es lo que hace, hermano Francisco? Entender. ¿Y el prudente qué es lo que hace, hermano José? Sabe las cosas. Entonces estas dos cosas es muy importante. Bueno, hoy tengo como dificultades con el internet, en Facebook, ténganme paciencia ahí. Voy a tratar de hacerlo más breve y vamos a ir con un versículo ahora en Proverbios 9:9, que es otro muy importante que compagina con este, ¿ya? Entonces, un saludo para la hermana Pablo Escudero, para el hermano Luis Coach y para el hermano Monroy. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Proverbios 9:9, hermano Francisco, si lo tienen? Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y aumentará su saber. Da al sabio ¿qué? Da al sabio y será ¿qué? Más sabio. Enseña al justo y aumentará ¿qué? Su saber. Entonces, el saber viene por enseñanza. Por eso es muy importante la enseñanza, para que puedan hacer buenas alabanzas. Porque hay alabanzas que no tienen nada que ver con la verdad de Cristo. Hay alabanzas que no tienen nada que ver con la verdad de Cristo y nosotros las cantamos. Pero si las pasamos por la tinta roja, como es, o sea, que alguna Biblia tiene, entonces nos vamos a dar cuenta que esa alabanza está por fuera de la verdad de Cristo. Y hay alabanzas así, por lo menos, ¿qué es lo que nosotros más admiramos en Cristo?
¿Qué es lo que más admiramos nosotros en Cristo? Hermano Noel, ¿qué es lo que yo admiro más en Cristo? Misericordia. Su misericordia, sus bendiciones y todo eso. Su Y hay paciencia. coros donde admiran es la belleza. La belleza de mi Señor. ¿Sí me entiende? Y la Biblia dice todo lo contrario. Dice, y le veremos tal como Él es, sin atractivo para que le deseemos. Entonces, cuando entra el aspecto de la belleza, entra también en el que se contagia de la belleza, entra la soberbia. Que eso fue lo que le pasó al que era querubín, ¿qué? Protector. Hermoso era en el día de su creación y perfecto en todo su hasta que en ti se halló ¿qué? Maldad. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que el sabio entiende estas cosas y el sabio entiende estas cosas y el entendido sabe estas cosas que son muy importantes. Por eso nosotros en el camino del Señor Dios nos da todos estos regalos y Él nos ayuda para entender este camino y poder permanecer en Él en medio de estos tiempos tan difíciles. Ahora sí vamos a comenzar cómo seré sabio. ¿Cuál reflexión concluyó el sabio cuando dijo seré sabio? Estaba el rey Salomón escribiendo algunos pensamientos y en determinado momento él dice, bueno, yo voy a ser sabio. Pero en esa reflexión, cuando él concluye de que será sabio, sucede algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Eclesiastés 7:23. ¿Qué fue lo que sucedió? Eclesiastés 7:23. Muy importante esto, ¿ya? Eclesiastés 7:23. ¿Qué nos dice hermano Gilmar, por favor? Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Mire, la sabiduría se alejó ¿de quién? De mí. De él. Y eso lo está diciendo el rey Salomón. Todas estas cosas yo probé. Y entonces dije, seré sabio. Pero la sabiduría se alejó del rey Salomón. Mi pregunta es, ¿por qué se alejó? Y ahí el siguiente versículo nos da como una clave, muy pequeña, pero sí nos da la clave. Mire lo que dice el siguiente versículo, que sería el 24, ¿correcto? ¿Qué dice? Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? El siguiente. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. La maldad de la insensatez y el desvarío ¿de qué? Del error. Pero él dice que él fue a su corazón para inquirir las razones y mirar esto. Ahí usted lo mira y todo está bien, en lo nivel relativo está bien, pero en lo absoluto sí hay una pequeña falla. ¿Cuál es la falla? Que dice, engañoso es el corazón ¿de quién? Del hombre. ¿Quién lo podrá entender? Entonces, cuando él habla, puede leerlo nuevamente el hermano Gilmar, el 24, creo que es donde dice, inquirí en mi corazón. 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Entonces ya tenemos acá que él inclina su corazón para inquirir, ¿ya? Y para saber la maldad de qué, hermano Francisco, en la insensatez que hay. Maldad. Y en el error que hay, hermana Sandra. Desvarío. Imagínese. Usted sabe que una persona que está sea el desvarío, los que desvarían a veces cuando tienen una fiebre muy alta o algo así que no están correctamente, entonces los que están en un error es el desvarío de los que están en error. Y aquí es donde entra en la parte relativo para uno analizar eso. Pero viene el corazón y viene el análisis personal. Entonces ahora vamos a ir. ¿Por qué los que profesan ser sabios se vuelven necios? ¿Por qué los que profesan ser sabios se vuelven necios? Sería la pregunta más exacta, ¿ya? Porque ya Salomón realmente la sabiduría se alejó de él, pero cayó en la sabiduría ¿qué? Relativa. Pero después Salomón se volvió ¿qué? Necio, haciendo los altares a dos ídolos que era Astarot
y Moloc, que el altar de Moloc era donde quemaban los niños. Y Salomón dice, yo quise ser sabio y la sabiduría se alejó de mí. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué yo no puedo buscar en mí mismo la perfección? Sino yo tengo que ir al que es perfecto para que me enseñe a mí cómo es que llega a la perfección, a través del conocimiento. Y aquí es donde se cumplen las palabras de Cristo que dijo, separados de mí, ¿qué dice Cristo, hermana Lina? Nada pueden ustedes hacer. Y esta es la parte que yo quiero que todos los que estamos en estas enseñanzas bíblicas adquiramos, inferamos y inquiramos este conocimiento para nosotros poder estar aptos en la venida de Cristo o en el arrebatamiento. Porque la reunión de esto no es tanto de pertenecer a una organización, sino de estar preparados para la venida de Jesucristo en el arrebatamiento. Yo tengo que tener en la mente de Cristo. Vendré a vosotros y os tomaré a quién. Cristo dice, a mí mismo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué los que profesan ser sabios se vuelven necios? Porque ahí hay otro asunto. El rey Salomón dijo, iré a que mi corazón sepa cuál es la vamos a decir, la maldad que hay en los insensatos y el desvarío que hay en los que cometen los errores, ¿ya? Pero aquí es algo un poco mayor, otro nivel, hacia abajo, claro. ¿Por qué los que profesan ser sabios se vuelven necios? Profesan ser sabios, pero se vuelven necios. Romanos 1:22, ¿qué nos dice? Romanos 1:22, ya estamos empezando la enseñanza bíblica. Bienvenida a la hermana Nelly Reyes, Claudia María y todos los que están conectando, Dios les bendiga. Las 175 personas en línea, Dios les bendiga, y los hermanos que están conectados en Instagram y los que van a mirar en diferido en YouTube. ¿Qué nos dice, hermano Francisco? Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sí, ese es. Romanos 1:21. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Se hicieron necios. Escúcheme bien. Cuando yo leo ese versículo, yo tengo que inferir algo. Que estos querían ser sabios, pero se hicieron necios. Pero ahora yo tengo que inquirir. Yo infiero eso, pero ahora tengo que inquirir. ¿Y cuál sería lo que yo voy a inquirir? ¿Por qué se hicieron necios? ¿Cierto? Porque querían ser sabios. No es malo. Es súper excelente. Yo felicito al hermano que quiera ser sabio. Pero queriendo ser sabio se hizo que necio. ¿Por qué? ¿Qué dice hermana Lina? ¿Por qué quiere que se hicieron necios? Hermano José. Pues se intrigan. Se intrigan. ¿Usted qué dice, hermano Francisco? Porque, Se obsesionan. Para hacer la propia voluntad de no, por ejemplo, para Mire, su la propio respuesta está en criterio. el 21. Lea, hermano Dilma, el 21. Mire lo que les pasó a ellos. ¿Por qué profesando ser sabios, se hicieron necios? El 21, ¿qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, se propusieron a razonar en sus propios, ¿qué? Razonamientos. Es que aquí es donde está el peligro. Que yo tenga mi propio punto de vista. Y yo le voy a decir, esto está afectando a muchos hermanos, y hay que decirlo con tristeza. Hermanos que estuvieron con nosotros fueron afectados por esos propios, ¿qué? Razonamientos. Por eso el peligro de un cristiano no está tanto afuera, sino está en la mente. Porque razonar propiamente nosotros lo podemos hacer con toda libertad en lo relativo, hermanos. En lo relativo usted razone en su corazón. En lo relativo no hay problema, porque yo puedo razonar, quiero esta pared de este color, o quiero esta mesa que no sea negra, sino de mármol blanco. Pero cuando yo llego a las cosas de Dios en lo absoluto, yo ya no puedo razonar con mi propio corazón. Por eso dice, ya no vivo yo, más que Cristo vive en mí. Y esta es una de las partes más esenciales que tenemos que llevar a las iglesias. Que en las iglesias no se prediquen los puntos de vista de los pastores. Que en las iglesias no se prediquen los puntos de vista de las organizaciones. Que en las iglesias no se predique el punto de vista de
la ideología que tenga esa tendencia o esa denominación. ¿Por qué? Porque caen en sus propios razonamientos. Por eso tenemos el ejemplo de la Iglesia Popular, que por caer en sus propios razonamientos no honraron a Dios y comenzaron a hacer imágenes de todo. Y la gente todavía dice, no, es que nosotros no adoramos. ¿Y por qué se inclinan ante ellas? Si el mandamiento dice en Éxodo 20, dice, no te inclinarás a ellas, ¿por qué se inclinan? Si no la honran, ¿por qué se inclinan? Que no las adoramos, ¿por qué se inclinan? Si es que el mandamiento dice, no te inclinarás a ellas ni la honrarás, menos la podrás adorar. Algo más, no te harás imágenes. La pregunta es, ¿por qué las hacen? Por eso es que yo les digo, en sus propios razonamientos no le dieron la gloria a Dios y su corazón, ¿cómo fue, hermano Francisco? El corazón de ellos, ¿cómo fue? Engañado. ¿Qué más dice hermano José? Fue entenebrecido. ¿Ya? Su entendimiento fue entenebrecido y su corazón pues fue endurecido. Ahora, ¿qué le sucede a los que andan en la vanidad de su mente? Porque esa es una vanidad de la mente. ¿Qué le sucede a los que andan en la vanidad de su mente? Efesios 4:17. ¿Cuándo hay vanidad en la mente? Cuando yo tengo mis propios puntos de vista. Ahí hay vanidad de mi mente. Efesios 4:17, ¿qué nos dice hermano Gilmar? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, entonces aquí dice que no es bueno andar como andan ellos, ¿ya? ¿En la vanidad de qué? De su mente, en la corriente vanidad de su mente. Esto es bien importante porque esto es lo que más contamina ahorita en este tiempo a el ser humano y sobre todo a los cristianos. Y entonces aquí dice que el entendimiento de ellos es que entenebrecido y el corazón es que endurecido, ¿cierto? La dureza del corazón. Entonces dos cosas, un entendimiento que entenebrecido. Nosotros entendemos que la Biblia dice que el sabio es aquel que entiende las cosas y el prudente, el que, ¿qué, hermana Sandra? El que las sabe, ¿cierto? Eso leímos en la Biblia. Ahora viene que si hay una corriente en el mundo que es la vanidad de la mente, los que andan en la vanidad de la mente, en esa vanidad de la mente tiene dos efectos, que el entendimiento es entenebrecido y el corazón es ¿qué? Endurecido. Y esto es que nosotros debemos de evitarlo porque es la vanidad de la mente. ¿Qué significa la vanidad de la mente? Hablar sin tener una previa razón científica o física o dar cosas por hecho sin que no haya una prueba de ninguna. Voy a poner un ejemplo. Estos días estaban diciendo que antes del terremoto en Turquía habían llevado a la muerte a 20 cristianos en la plaza principal. Y muchos cristianos dieron esa noticia. Pero uno tiene que tener el cuidado de mirar de dónde viene la noticia, ¿correcto? Que un misionero, ¿cómo se llama ese misionero? Y si es posible llamarlo, ¿es verdad que usted dijo esto? ¿Sí me entiende? Porque es que el cristiano primero debe de cuidar que la verdad, no solamente la de Cristo, sino también las verdades que vienen de noticias. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, que los escogidos, los que son sellados, en su boca no se halló ¿qué? Mentira, de ninguna, de la relativa, ni mentira absoluta, ni nada. Entonces aquí es donde nosotros debemos de tener ese cuidado. ¿Qué le sucede a los que andan en la vanidad de su mente? Que el corazón es ¿qué? Entenebrecido, la mente es entenebrecida y su corazón es puesto en dureza, o sea, duros de corazón. ¿Qué produce un entendimiento entenebrecido? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál sería
el efecto de un entendimiento entenebrecido. El efecto, ¿qué sería? Estamos como con las preguntas seguro del examen de la hermana Sandra. ¿Qué produce el entendimiento entenebrecido? O sea, un entendimiento entenebrecido, ¿qué puede producir? Usted puede sacar la conclusión fácil, que no entiende que las cosas de Dios, un corazón con dureza que no acepta lo de Dios, son muchas cosas, pero vamos a ir a Isaías 46:12. ¿Qué es lo que produce ese corazón y qué hace Dios para arreglar eso? Porque claro, Dios tiene que aparecer en el momento perfecto. ¿Qué nos dice Isaías 46:12 del hermano Gilmar? Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Mire, una de las características del que es duro de corazón, usted ha oído hablar a veces de que, mi abuelo era tan duro de corazón que a nosotros nos hizo sufrir, o tal persona nos hizo sufrir, tal profesor, o esto, dureza de corazón. La dureza de corazón es la ausencia de ¿qué? De Dios. Sí, pero ¿la ausencia de qué? De la justicia. Porque es que la justicia, no hay, cuando hay justicia, no hay dureza de corazón. Por eso el efecto de la justicia es ¿qué? La paz. Ahora, la justicia, ¿la ven duro los buenos o los malos? ¿Cómo la ven? Los malos es que dicen, la justicia es mala. Pero los buenos, dice, la justicia es buena. Pero el entenebrecido de corazón, la justicia brilla por su ausencia. Los duros de corazón, la justicia es que brilla por su ausencia. Entonces aquí uno entiende muchas cosas. ¿Por qué una persona es tan dura de corazón? Entonces, porque tiene ausencia de ¿qué? De la justicia. Tanto de la relativa como de la ¿qué? De la subjetiva. Ahora, la justicia mal aplicada también existe. ¿Cuál es la justicia mal aplicada? La justicia mal aplicada es cuando aquella persona dice, yo quiero hacer la paz y quiero darle un perdón a fulano de tal o al grupo guerrillero tal. Y resulta que el grupo guerrillero dice, sí, aceptamos el perdón, pero ellos no ¿qué? No se arrepienten. Y aquí es donde está la falla de esa justicia, porque esa justicia no produce paz. Por eso Colombia está como está. Si esa justicia hubiera producido, si ese perdón hubiera sido real, estaría ahorita mismo la paz en Colombia fluyendo. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. Las personas se olvidaron de verdaderamente la sabiduría y comenzaron a hacer sus propios ¿qué? Razonamientos y en esos razonamientos dijeron, perdonemos a tal grupo, porque así vamos a tener paz. No. La justicia relativa se le aplica a todo mundo. Y el efecto de la justicia es que nos va a dar la paz. Por eso El Salvador tiene paz hoy, porque se le aplicó la justicia que a todos esos grupos terroristas. Pero si se hubiera negociado con ellos, ¿usted cree que ellos han cambiado? Hay unos de ellos que nunca van a cambiar. Y lo que tienen que es enterrarlos. Mire, Jesucristo viene a gobernar. Alguien me dijo, pero ¿a usted no le parece que eso es como muy duro? No, pero Jesucristo viene a gobernar. Y para que haya paz en el reinado milenial, ¿sabe qué tiene que hacer Cristo? Mire, eso sí está más fuerte. Le dice, separa las ovejas ¿de qué? De los cabritos. Y a los cabritos le dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y qué? Y sus ángeles. Y los manda al lago de fuego de una. Y se queda solamente con las ovejas. Porque es que un reino dividido no puede permanecer. Por eso es que estar gobernando en una nación con un poco que estén criticando que el socialismo es mejor que esto, que el comunismo es mejor. Muchos les dicen, pues vayan para Cuba, vayan para Venezuela, si es mejor. Y alguien dice, uy, qué grosería. No, pero si Cristo lo va a hacer. Cuando Él empiece el reinado milenial, ningún cabrito va a estar ahí, solamente las ovejas. Satanás es atado por 1000 años y después es desatado, ¿y a quién vienen a engañar? Eso sí está más grave todavía, porque después de los 1000 años Satanás es suelto y viene a engañar y ya no hay cabritos, pero viene a engañar ¿a quién? A las ovejas y las reúne para la guerra.
contra el maestro y su campamento, contra el rey de reyes, señor de señores, y contra su campamento de los santos. Y aquí, ¿por qué son engañados? Porque una persona es engañada con un billete de $100, hermana Lina, porque los conoce bien o no los conoce bien. ¿Por qué es engañada una persona con un billete de $100? Porque los conoce bien o no los conoce bien. Porque no los conoce bien. Por eso es que Jesucristo dice a los que hacen esos milagros: yo que no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces ya sabemos quién es sabio para que entienda estas cosas y quién es entendido para que las sepas. Ahora vamos a mirar. Entonces, ¿cómo seré sabio? El problema entonces, ¿cómo seré sabio, hermano Francisco? Si está todo este problema de por medio, hermano José, hermana Sandra. Entonces, ¿cómo seré sabio? Romanos 1:5. ¿Qué nos dice? ¿Cómo seré sabio? ¿Puede leerlo, hermano Francisco, por favor? Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 1:5, Romanos 1:5. Yo creo que ahí sí me... Proverbios 1:5, discúlpeme, mis hermanos. Proverbios 1:5. Yo dije, ahí sí como que no acerté yo. Proverbios 1:5, discúlpeme, hermanos. ¿Cómo seré entonces yo sabio, hermana Sandra? ¿Puede leerlo? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Mire, entonces el sabio, para ser usted, hermano Noé, y yo, hermano Henry, hermana Sandra, para todos nosotros ser sabios, tenemos que primero, ¿qué? Oír. Oirá el sabio, pero también sabemos a quién oír. Tiene que ser a Jesucristo, definitivamente a Dios. Tenemos que oír y aumentaremos, ¿qué? El saber. Pero además de oír, tenemos que recibir el consejo. El entendido adquirirá, ¿qué? Consejo. Usted no ha visto personas que le dicen a otro: dame un consejo, porque es que yo quiero hacer las cosas mejor. Ese es el entendido. Pero el necio no pide consejo. Él cree que se las sabe todas. Y aquí es donde viene el problema de cuando se predica el evangelio. Si usted quiere ser un sabio predicando el evangelio, tiene que oír a Cristo. Y si usted quiere ser un entendido en la palabra, tiene que seguir el consejo de Jesucristo. Porque si no lo oye a ellos, ahí va a haber un problema muy grave. Y esa es la parte que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dame un segundito que se me desconectó Lidwig. Entonces aquí nosotros debemos de entender que la única manera como yo seré sabio y aumentaré mi saber es que si yo oigo a quién, a Jesucristo. Porque le voy a decir una cosa. Hay hombres que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entre esos voy a mencionar uno. El que era el querubín, ¿qué? Protector. Queriendo ser sabio, se hizo necio y se convirtió en diablo. Y si es en asuntos sociopolíticos o lo que sea, hay muchos que, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ya? Porque olvidaron una sola palabra. Dios, vamos a hacer justicia y vamos a hacerlos todos iguales. ¿Ya? Y ahí, sí, están, uy, qué idea tan maravillosa, hacer todos iguales. Y resulta que se olvidaron de la equidad. Jesucristo dice, yo voy a hacerlos a todos iguales. Jesucristo, mire lo que dice. Y le repartió unos talentos a cada uno según ¿qué? Su capacidad, ¿ya? Y yo seré semejante a Cristo siempre y cuando yo ¿qué? Yo muera, mi ego muera y deje que Cristo crezca en mí. Entonces ahí hay igualdad. Por eso el socialismo se equivoca, porque nadie quiere morir, todos quieren ser iguales y cada uno ser su identidad.
por eso es que Cristo trae la verdadera igualdad y la verdadera equidad. Porque dice, bástale al discípulo ser como ¿quién? Pero para ser yo como el maestro, yo tengo que perder mi ego. Para yo ser como mi maestro, yo tengo que perder mi forma de pensar. Para yo ser como mi maestro Jesucristo, yo tengo que dejar mi manera de razonar en mi propio corazón. Y entonces tengo que recibir es el consejo de ¿quién? De Cristo. Entonces acá es, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahora, ¿a quién debo de oír? ¿A quién debe de oír el sabio? ¿Y qué espíritu debe de recibir? Porque aquí viene el asunto. O sea, estoy hoy enseñando que usted puede ser sabio, pero tiene unos parámetros que seguir. Por eso a veces uno oye hablar a unos presidentes que la sabiduría que tienen es insensatez. Se les cumple lo de Romanos 1, ¿qué? Romanos, donde dice, profesando ser sabios se hicieron necios. 1, ¿qué? 22, ¿cierto? ¿Fue ese el versículo? Romanos 1, 22. Romanos 1, 22. Profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Porque cuando ellos razonan con su propio corazón, no se dan cuenta que hay un versículo por allá en Jeremías que dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces nosotros no podemos razonar en nuestro propio corazón, porque nos puede que engañar. Ahora, por eso lo que más se acerca a los razonamientos verdaderos son los hechos científicos, porque los hechos científicos son con pruebas científicas. Entonces tienen algo que tiene de peso. Pero nosotros debemos de tener ese cuidado siempre de nosotros ir al maestro, oír. Oirá el sabio y aumentará ¿qué? El saber. No se le olvide esa frase, hermana Lina, nunca se nos olvide esa frase. Que yo tengo que oír a Cristo para yo poder, como sabio, aumentar ¿qué? El saber. Por eso es que dice la Biblia, dice, y que Dios dará pan al que ¿qué? Al que come, y dará semilla a quién, hermana Sandra. La semilla a quién se le da, a alguien que la desperdicie o al que siembra. Al que siembra se le da semilla. Y yo no le voy a dar el pan al que no come, porque ¿para qué? Eso es perdero, se lo doy mejor al que come. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Todos estos consejos se los damos a los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Y le damos la semilla para que la siembre a aquel que va a sembrar. Pero ¿cómo le vamos a dar todo este conocimiento y no es capaz de evangelizar? ¿Sí me entiendes? Por eso es que oirá el sabio y aumentará ¿qué? El saber. Y el entendido adquirirá consejo. ¿A quién debo de oír el sabio y qué espíritu debe de recibir? Proverbios 1:23, ahí mismo, puede leerlo hermano Francisco. Proverbios 1:23, ¿qué dice? Volveos a qué. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Mire, aquí está. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Eso está hablando ahí, la sabiduría clama en las calles, ese es en el versículo 20, ¿ya? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber, ¿qué dice? Mis palabras. Por eso es que el sabio tiene que oír, porque hay alguien que le va a hacer saber ¿qué? Sus palabras. Oirá el sabio y aumentará el saber, pero hay un espíritu que tiene que derramar primero sobre nosotros para poder adquirir eso. Si yo estoy diciendo esto y usted está conectado con el todo, en este momento tiene que sonar algo en su mente. Vuelvo y repito, si la Biblia dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, y está esto para adquirir sabiduría y ser sabio, si yo estoy en ese momento conectado con el todo absoluto que es Dios, tiene que saber que derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber que mis palabras.
tiene que haber una causa primero para yo saber las palabras de Cristo. ¿Cuál es esa causa? Que derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré, de esa manera, nada más, saber que mis palabras, saber, entender mis palabras. ¿Cuál espíritu sería el que se derrama para yo poder saber las palabras? Bueno, ese es para recibir poder. Sabiduría. 6:63, palabras del Señor. ¿Cuál? Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. Sí, pero hay uno más exacto. Efesios 1:17. Por eso es que dice, yo oro por ustedes para que ustedes reciban espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de quién, de Cristo. ¿Y qué es lo que nos vamos a saber con ese espíritu de sabiduría y revelación? Las palabras de Él. Puede leerlo, hermano Gilmar. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el mismo Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Jesucristo. Por eso es que siempre yo digo, la homilética, la hermenéutica y la exégesis, la parte escatológica y la teología es bueno en un principio, pero después yo me quedo con el espíritu de qué, de sabiduría y de qué más. Son dos espíritus. Espíritu de sabiduría y de qué más, hermana Lina. De revelación. En el conocimiento de quién, hermano Noel. Cristo. En el conocimiento de Él. Cristo. Por eso es que, hermanos, mire, Jesucristo viene a tomarse a sí mismo y nosotros de pronto podemos estar engañando a los hermanos de la iglesia. Cristo viene por nosotros. ¿Cuánto lo cree? Todo el mundo dice amén. Y cree que con decir eso ya tienen el tiquete listo. Usted tiene que ser como Cristo. Y eso tiene peso. Usted tiene que ser como Cristo. Vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, hermanos. No se nos olvide eso. Entonces yo tengo que recibir primero espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y mire lo que dice en Proverbio. He aquí yo derramaré mi espíritu. ¿Cuál sería ese mi espíritu? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Cristo. Conocimiento de Cristo. ¿Por qué el conocimiento de Cristo? Y mire lo que yo os haré saber mis palabras. Proverbios 1:23. ¿Sí? Todo coordina en la Biblia. Todo coordina en la Biblia. Ahora, tengo todavía 10 minutos. Bueno, ¿qué debe de hacer el sabio para que la sabiduría no se aleje de él? Porque en Eclesiastés leímos, ¿cierto? Y dije, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Y eso dijo el rey Salomón. Y él quería ser sabio, pero se alejó. ¿Por qué se alejó, hermana Sandra? Porque comenzó a pensar en su propio ¿qué? ¿Te acuerdas que ya explicamos eso? En su propio corazón. Entonces, él por lo menos se le alejó la sabiduría, pero otros, profesando ser sabios, se volvieron ¿qué? Necios. Porque razonaron en su cesto y no le dieron la gloria a Dios, y entonces Dios los entregó a toda insensatez. ¿Qué debe de hacer el sabio para que la sabiduría no se aleje de él? Proverbios 3:7, ¿qué dice? ¿Qué debe hacer el sabio para que la sabiduría no se aleje de él? A ver, lo vamos a que lo lea el hermano José, por favor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora viene la pregunta, sin mirar el versículo. ¿Cuándo la sabiduría se aleja de una persona? Cuando uno tiene su propia opinión. Cuando uno cree que la propia opinión de uno es sabia. Ahí es. Por eso se aleja la sabiduría. Por eso el rey Salomón, cuando él dijo, quise ser sabio y la sabiduría se alejó de mí, él dijo, vamos a hacer el altar a Moloch. Eso era en su propia opinión, pero la sabiduría se alejó y cayó en una profanación terrible. Vamos a hacer el tabernáculo de Astarot, el altar de Astarot, el altar, él hizo 2 altares, Astarot y Moloch. La sabiduría se alejó de él porque él quiso ser sabio en su propia ¿qué? Opinión. Y este versículo sí que mata a todos. Yo lo llamo un jaque mate. Porque no me deja espacio por ningún lado para nada.
Porque si dijera de otra manera, quedaría un espacio. Pero dice, no seas sabio en tu propia, ¿qué? Opinión. O sea que yo nunca podré ser sabio frente a Cristo dando mi opinión y mi punto de vista. Señor, tú dijiste esto, pero yo digo esto. Ya yo no soy sabio. Para nada. Me estoy alejando de la sabiduría. Por eso es que yo tengo que recibir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Pero recibir la sabiduría, ¿cómo la recibo, hermano Noel? El temor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Y la inteligencia, hermana Lina, hermano Yilmar, El conocimiento del Santísimo. el conocimiento de, Del Santísimo. ¿el qué? Del Santísimo. Del Santísimo. Y también el apartarse de qué? Del mal. Porque el conocimiento del Santísimo nos lleva a apartarnos de qué? Del mal. Esa es la inteligencia. Un hombre inteligente, una mujer inteligente es aquella que se aparta de qué? Del mal. ¿Qué es el mal? Es el efecto de qué? De la injusticia. Mentira. De la mentira. De la mentira. Y claro, es una injusticia, por supuesto, es una injusticia. ¿Y cuál es el efecto de la verdad? Paz. El bien. Bien. El bien. El efecto de la justicia, la paz. Ok, muy bien. Mire que todo esto es sabiduría. Amén. Todo esto es sabiduría, lo que hemos hablado. Ahora, ¿qué debo de hacer para ser entonces sabio? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debe hacer el sabio para que la sabiduría no se aleje de él, hermano José? No ser sabio en su propio. Muy bien. Mire, escúcheme bien eso. Para que la sabiduría no se aleje de mí, no tengo que ser sabio en mi propia opinión. Ahora, ¿qué debo de hacer para ser sabio entonces? ¿Qué debo de hacer para ser sabio? Proverbios 8:33. 8:33. ¿Qué debo de para ser sabio? Léalo, hermana Lina, si lo tiene, por favor. ¿Lo tiene? Sí. Léalo, por favor. Está, ok, léalo, hermano Francisco, por favor. Atended el consejo y sed sabios. Nuevamente, léalo al comienzo. Atended el consejo y sed sabios. Ajá. Y no lo menospreciéis. Mire lo que dice. Atended el consejo. Y ser sabio. O sea que yo tengo que atender el consejo de quién, hermano José. De Cristo. De Cristo. Muy bien. Cristo. Y sed sabios. Atender el consejo y sed sabio y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará que, hermana Sandra, Vida. la vida. La vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Está fuerte eso, ¿ya? Ahora, ¿qué debo hacer para ser sabio? Atended que el consejo. Consejo. ¿Cuál sería el consejo principal de Cristo que yo debo de atender? ¿Cuál sería el consejo? Yo miro todo el evangelio y digo yo, ¿cuál será el consejo? Porque hay millones de cristianos en el mundo entero. Y hay personas que predican, pero no han oído el consejo de Cristo. Que esa es la clave. Y están predicando cosas que no son la verdad de Cristo. Son aproximaciones, medias verdades y en algunos son errores. ¿Por qué se cometen errores según el punto de vista de Cristo, hermano Noel? Falta de conocimiento. ¿Por qué? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Pero según el punto de vista de Cristo, ¿por qué, hermano Francisco? Es correcto lo que él dijo, pero quiero que sea exacto con las palabras. Hermano José, ¿por qué se cometen errores desde el punto de vista de Cristo? Por la ausencia de Cristo. Por la ausencia de- Sus propios con su Por su propio propio pensar. Por su propio pensar. Hermana Lina, hermano Gilmar, Porque desconocéis las escrituras. porque ignoráis las escrituras. Eso lo dijo Cristo. ¿Ya? Cometen errores porque ignoran las escrituras. Que es lo mismo que dijo, pero yo quería que lo diera con las palabras de Cristo. Por falta de conocimiento. Pero es que se cometen errores porque ignoran las escrituras. Alguien está predicando y dice cosas que la escritura no dice. ¿Y por qué dice eso? Porque está ignorando que la escritura está diciendo lo contrario de lo que él está predicando. Hoy tengo problemas con Facebook.
Qué lástima. Vamos a mirar algo muy importante ahora, que es cuál es el consejo que yo debo de recibir y atesorarlo para tener vida. ¿Cuál es el consejo? ¿Ya? Vamos a mirarlo, Juan 5:39. Yo les decía, Jesucristo predicó todo el evangelio. ¿Ya? ¿Por qué cometen qué pena con ustedes, hermanos, que están en Facebook? He cometido un pequeño error y se me ha desconectado mucho el internet. Pero vamos a dejarlo por hoy así porque no puedo ya ahorita interrumpir la enseñanza. Pero estaba diciendo de que por qué una persona comete errores, según el punto de vista de Cristo, porque ignoran las Escrituras y dan su propia opinión. Ahora, ¿cuál es el consejo que yo debo recibir de todo que para yo poder llegar a esa vida y al Evangelio? Juan 5:39, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Francisco. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan el testimonio de mí. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, es el consejo que yo debo recibir de Cristo. Escudriñe las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y os parece que en ellas tenéis que también la vida eterna. Pero luego le da la clave. Lea el 40, ¿qué dice, hermano Francisco? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está. Pero no se vayan por otras partes, no vayan a buscar los filósofos de Homero ni los otros. Vengan a mí y entonces encontrarán ¿qué? Vida. La vida. Entonces ese es el consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el prudente recibirá ¿qué consejo? Ese es el consejo que debemos de recibir del maestro. Escudriñemos las Escrituras, porque hay escrituras en las que hay vida eterna y hay escrituras en las que dan testimonio de Él. ¿Cuáles son las escrituras que dan testimonio de Cristo, hermano Francisco? ¿Cuáles son las escrituras que dan testimonio de El Cristo? Evangelio, Hermano José, ¿cuáles son las escrituras que dan testimonio de el Cristo? de Tentarra. Porque hay unas que dan testimonio y hay otras que hay vida eterna. ¿Cuáles son las escrituras que dan testimonio de Cristo, hermano Gilmar? Los salmos y los profetas. Claro, eso lo dijo Cristo. Esto fue lo que dije estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Pero las palabras de Cristo son las que hay que son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Muy bien eso. Ahora, ¿a quién le fue revelado este consejo maravilloso? ¿A quién les fue revelado? Porque ese consejo se dio, pero hubieron unos. ¿A quién le fue revelado este consejo maravilloso de escudriñar las Escrituras y de encontrar todos esos tesoros? ¿A quién le fue revelado? Uno, porque hay hombres que fueron muy sabios, pero no pudieron recibir esto. Vamos a ir a Mateo 11:25. Ya vamos a terminar, y mis disculpas a todos los hermanos de Facebook, que hoy está esta comunicación muy, muy débil. Una bienvenida a Claudia María y a Carla Andrea Canelo. Ok, ¿qué nos dice Mateo 11:25, las palabras de Cristo? ¿Qué dice, hermano Gilmar? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor de estas cosas, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Las revelaste a los niños. Cosas de los sabios y de los entendidos, y nos revelaste es que a nosotros. Éramos unos niños en conocimiento. Yo recuerdo que el hermano usó una expresión, el hermano Gilmar, cuando llegó aquí a este salón de conferencias. Hermano, escuché la enseñanza y yo me sentí, ¿qué? Como un niño. Pero aquí hay conocimiento. Por eso es que dice, esas cosas de los sabios y le fue dado que a los niños. Ahora, ¿somos sabios según la carne o conforme o según al espíritu o conforme al espíritu? ¿Cómo somos sabios nosotros? Porque ya usted sabe que los sabios según la carne terminan ¿en qué? En insensatez, porque ellos creen que son sabios. Ellos firman un decreto y dicen, ahora esto es, va y tal. Y se creen que hicieron la mejor ley, hicieron una ley de muerte. Ausencia de la verdad directa y ausencia de todo. Y se creen sabios para hacer leyes y no es así. Mire,
¿Somos sabios según la carne o conforme al Espíritu? 1 Corintios 1:26, ¿qué nos dice? ¿Cómo somos sabios? 1 Corintios 1:26, hermano Gilmar. 26. Sí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ajá. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, Siga leyendo. a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuándo se jacta alguien en la presencia de Dios? Cuando tiene su ego. Pero luego, ¿qué sigue diciendo? Porque esto es bonito. Mire lo que... Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, en Él. Hemos hecho la primera palabra que aparece en Él, ¿qué es, hermana Sandra? Sabiduría. Después, ¿qué aparece? Justificación. Y después... Santificación. Y después redención, ¿correcto? Entonces es en Él. En Él es que en Él está la sabiduría, en Él. Y eso es lo bonito de lo que es que nosotros no tengamos nuestro ego frente a Cristo, sino que anulemos nuestro ego, anulemos nuestro punto de vista, porque no podemos ser sabios en el punto de vista, nos alejamos. Y por eso, léame nuevamente el versículo para que los hermanos oigan de Facebook que se desconectaron un segundito. 1 Corintios 1:26 hasta el final. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mira, todo Jesucristo ha sido hecho para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención, pero es en Cristo. Mira, hermanos, si algo yo anhelo más en mi vida, primero, yo le oí una frase a mi maestro. Cuando yo digo mi maestro, ¿es quién? Jesucristo. Mire lo que dice mi maestro. ¿Qué aprovechará que el hombre gane todo el mundo si pierde qué? Entonces, yo saco una conclusión enorme. Que si yo gano todo el mundo y no me aprovecha si pierdo el alma, entonces el alma ¿cuánto vale? Todo. Más que todo el mundo. Y tener todo el mundo no es 1 trillón. Y eso se lo ofreció Satanás ¿a quién? A Jesucristo. Mire, te doy todos los reinos de la tierra y todo esto. No tentará al Señor tu Dios. ¿Qué provecho tiene Satanás de todo eso si perdió qué? Su vida, la salvación. De nada le sirve. Cuando yo escuché esa frase de Cristo, yo dije, hago el negocio con él. Pero mi negocio en lo relativo es una pérdida. ¿Sí o no? Porque yo dejo todo. Acá es una pérdida. Vamos a decirle, le aparece el Señor Jesucristo en sueños al hermano José. Deja todo y ven y predica. Y usted comienza a hacer la cuenta de todo lo que tiene. Uy, hermano, yo aquí pierdo bastante. ¿Y usted estaría dispuesto a dejarlo todo por ir a predicarlo? Eso es lo que viene. No, es que es la verdad. No, es que es la verdad. Y yo le voy a decir algo. Para mí no fue fácil. Yo creo que a mí el Señor Jesucristo me dio un empujón. No, de verdad, yo lo digo así porque es que dejarlo todo es una pérdida. Pero yo valoré algo que dijo Cristo. ¿Qué saca si usted tiene todo eso y pierde su alma? ¿De qué le sirve? No, y es que
aunque no pierde el alma, de todas formas, esto se va a desaparecer algún día. Pero lo que yo quiero decirles es cómo usted va a hacer esto con Cristo. Si Cristo te aparece a uno de nosotros en sueño, le dije, deja todo y ven, predica el Evangelio. Eso fue lo que Cristo le dijo al joven rico. Y el joven rico quedó como triste, porque tenía muchas, ¿qué? Propiedades. Muchas propiedades. Por eso dice, el que me ama, guardará, ¿qué? Mi palabra. Pero el que me ama, también hay otro versículo que dice, el que me ama me servirá. Pero para servir a Dios hay que dejarlo todo. Eso es lo que el punto está de Cristo. Estamos tratando de ser sabios en la opinión de ¿quién? De Cristo. Ahora, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Cierto, pastor? ¿Cómo? ¿Ah? Que hay que renunciar a uno mismo. Totalmente. Pero por eso cada uno está en su sitio. Por eso al joven rico, el llamado se lo hicieron a él. ¿Ya? Pero habían muchos cristianos que tenían sus posesiones y nunca recibieron ese llamado. Quedaron tranquilos. Pero cuando yo recibo el llamado, aquí es donde dice, al que mucho se le da, se le demandará ¿qué? Mucho. O sea, yo pienso que él no le dijo que dejara todo, sino a ver lo que él iba a decir. Bueno, los apóstoles le dijeron a Cristo. Por eso volvemos a lo mismo. ¿Qué le dijeron los apóstoles? ¿Nosotros lo hemos dejado todo o no lo hemos dejado todo? Sí, todo. Los apóstoles le dijeron, lo hemos dejado todo. Y Pedro, que era bueno, dijo, que era bueno para hablar, y yo que voy a recibir que lo he dejado todo. Y entonces Jesucristo le dice, os digo que la regeneración, ustedes que lo han dejado todo por seguirme, se sentaréis en 12 tronos y juzgaréis las 12 tribus de Israel. Mi pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer ese negocio donde en lo relativo lo tienes que perder para ganar todo lo absoluto? En lo absoluto usted lo gana todo. Jesucristo dice, al que venciere, heredará ¿qué? Todas las cosas. No es el 50% como un buen business relativo, con justicia relativa. Dice, el que venciere, heredará conmigo ¿qué? Todas las cosas. El problema está nuevamente, aquí es donde estoy yo probando a todos sus mentes, la sabiduría que estamos enseñando. La sabiduría es la que nos pone en el nivel que debemos de estar a la par con Cristo. ¿Quién es el que está dispuesto a perderlo todo por ganar, sentarse en el trono? Pero no es que estén obligados todos a dejarlo, porque entonces los que están sentados en el trono, ¿a quiénes van a gobernar? Aquellos que son salvos, pero que no lo dejaron, ¿qué? ¿Sí me comprenden ahora? Para gobernar con Cristo es que yo lo tengo que dejar todo. ¿Ya? Es todo. Todo, lo O sea, material él por está Cristo. diciendo, usted está diciendo que él le dijo al rico que dejara todo. Sí. Está hablando de materiales. Material. de cosas materiales. Todo lo material, O todo sea lo que es que- riquezas, todo lo que son posesiones. Ok. Por eso Jesucristo dice, cualquiera que ame más. Mire, esto es algo increíble. No que no se ame a las personas, porque los amamos con ¿qué? Con el amor al prójimo. Cualquiera que ame más a papá, mamá, hermano, hijo o esposo o esposa, más que a mí, no es digno de ¿qué? De mí. De mí. Eso es lo que dice Cristo. Entonces no se puede tener riqueza y seguir a Dios. Se puede tener riqueza y seguir a Dios, pero no puede sentarse en los tronos para juzgar las 12 tribus de Israel o para juzgar en el mundo entero en el reinado milenial de Cristo. Pero se está diciendo que solo los apóstoles están. No, los apóstoles que lo dejaron todo, sí. Y si usted lo deja, puede gobernar con Cristo. Pero si usted no lo deja, por eso es que ahí es donde, ¿cuánto amo yo a Cristo? Tengo 12 millones de dólares. ¿Los tengo que regalar y para sentarme en el trono? Ahí es donde viene el asunto. ¿Usted está dispuesto a dejarlo por servir a Cristo? Pues es que estoy sirviéndole a Cristo ya. Sí, Estoy pero hablando de- no, es que viene la pregunta es esto. Jesucristo le dice al joven rico, deja todo y ven, sígame. Eso es lo que le dice Cristo al joven rico, deja todo y ven, sígame. Y el joven rico Hay que ser pobre no para lo seguir a pudo, Cristo. no lo pudo Sí, servir. usted está Es que hay una diciendo bienaventuranza. que dejarlo todo. Tengo que ser pobre para seguir a Cristo. Bueno, ahí es donde están. Mire, a los pobres es anunciado ¿qué? El reino de O sea, Dios. que no hay que Entonces, tener
Una cosa es ser pobre en lo relativo y otra cosa es ser pobre en el espíritu. ¿Ya? Entonces, el joven rico era pobre del espíritu, pero era rico en lo relativo. Y Cristo le dice, usted quiere ser perfecto. Perfecto, dice, el que es perfecto, este me servirá. Este me servirá. Entonces, para servir a Dios, nosotros tenemos un concepto, que servir a Dios de pronto es ir a la iglesia y servir en la cocina. No, eso es un asunto de un trabajo secular, vamos a decirlo. Pero servir a Dios es como los apóstoles lo hicieron, excluyendo a quién, a Judas Iscariote. Pero ellos le dijeron a Cristo, nosotros lo hemos dejado todo. Y dejarlo todo por seguir a Cristo, para arriba y para abajo, ¿qué recompensa tiene? Y Cristo le dice, os sentaréis en 12 ¿qué? En 12 tronos. Y aceptarse en 12 tronos es para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero los que no lo dejaron todo, sino que siguieron con sus cosas y llaman a Dios, ellos van a ser gobernados por esos 12. Y lo mismo es la ley para, no solamente Israel, sino para todos. Es la ley para todos. Por eso volvemos a lo mismo. ¿Qué sacaré si el hombre ganare todo el mundo y pierde qué? Nada. Dice Cristo, nada. Entonces aquí hay un asunto que es bastante delicado. Jesucristo no obliga a nadie. Pero le voy a decir algo. Por eso es que dice Jesucristo, a los pobres es anunciado ¿qué? El reino, a los pobres en espíritu. Pero si yo quiero servir a Dios, yo tengo que dejarlo todo, y le voy a decir, ese es el problema que hay hoy en día, y es como una piedra de tropiezo. Ver pastores multimillonarios con los dineros de ¿quiénes? De los feligreses. Pero yo también Y es he un visto pecado. gente que deja todo y no trabaja por seguir a Cristo. Yo los conozco, porque dejaron todo. Entonces, ¿cómo es eso? Es que ahora viene dos cosas. Eso está Porque hay mal. muchos que dejan todo y siguen a Cristo. Pero hay otros que lo siguen desde sus puntos de vista. Y ese es un problema que yo no apruebo, ni Cristo lo aprueba. Pero si usted deja todo, dejando todo, desde el punto de vista de Cristo, lo está haciendo ¿qué? Correctamente, porque Cristo lo aprueba. Pero hay gente que dejan las cosas desde sus puntos de vista para seguir a Cristo como es lo que andan los monjes, como los monjes, y están allá en los monasterios. Ellos lo han dejado todo según ¿qué? ¿El punto de vista de Cristo? No, según su punto de vista. Eso no lo aprueba Cristo. Eso no lo aprueba Cristo. Entonces, dejarlo todo desde el punto de vista de Cristo es lo que es. Por eso el estudio de hoy es ser sabios. Siendo sabios con nuestra propia opinión o con la opinión de Cristo, hermano Noel. Por eso la enseñanza es esta. ¿Pero se puede tener dinero y seguir a Cristo? Es mi pregunta. Por eso es que yo le digo una de las cosas, seguir a Cristo sí, puede serlo, pero no se podrá sentar en el trono a gobernar en el reinado milenial, porque esa es una exigencia. ¿Ya? Por eso los apóstoles le dijeron a Cristo, nosotros lo hemos dejado todo. Eso es, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué voy a recibir a cambio? Ahí donde dice, os digo que en la regeneración, ¿qué es la regeneración? Cuando todos los cuerpos son regenerados. O sea, la parte genética es regenerada de acuerdo al cuerpo de Cristo. En eso, ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgaréis ¿qué? Toda la nación de Israel. Y los gentiles lo mismo, se van a sentar y van a juzgar a todas las naciones. Pero para estar en esa posición, basta al discípulo ser como ¿quién? Como el maestro. Mire, si Jesucristo siendo rico se hizo ¿qué? Pobre. Pobre. Para enriquecernos ¿a qué? A nosotros. ¿En qué aspecto? En lo absoluto. Jesucristo no es esto. Ahora, ¿el cristiano puede tener millones? Sí, eso está lógico. Eso no puede tener lo que sea y puede seguir a Cristo y ser salvo. Pero ser perfecto es otra cosa. Al joven rico, él fue salvo. Él fue salvo totalmente. Pero la pregunta es, del joven rico es, ¿qué me hace falta para ser qué? Perfecto. El perfecto, este me servirá. Y esa es la diferencia.
Por ello yo le digo, si le aparece en un sueño Jesucristo al hermano José y le dice, quiero que me sirva, pero tienes que dejarlo todo, ¿qué va a hacer uno? Yo sí, yo lo hago. Exactamente. Pues sí, claro, usted lo hace porque no tiene- Entonces, no, le digo yo, al que tiene tiene, sentido, es el que estoy tiene, hablando de Es que eso. una Nosotros cosa es que la riqueza no es tener mucho dinero, no es tener muchas propiedades, es renunciar Es que a la carne, que es lo más difícil. Sí, mire, yo le voy a decir algo, mira, El amor a las Sí, Un día- el amor a las cosas. un día eran como las 12 de la noche y un hermano me dice, hagamos el estudio sobre la cruz. Y yo dije, bueno, es tarde, nos va a dar las 4 de la mañana, yo estaba cansado. Y no, yo tengo una pregunta. Si Jesucristo apareciera por esa puerta y le dijera, voy a poner el ejemplo de nosotros, a la hermana Sandra, deja todo y ven, sígame. Le dijera a cada uno, ¿ustedes qué dirían? pues yo lo sigo. Yo lo sigo. Entonces yo estaba diciendo eso. Entonces hay un hermano que tiene mucha confianza conmigo, me dice, hermano Henry, usted nos hace esa pregunta, y si Cristo le dice a usted, deja todo y ven, sígame, ¿qué le diría? Pero bueno, yo hace tiempo que lo estoy siguiendo. Eso es lo que yo quiero que se den cuenta. Y entonces el hermano me dice a mí, usted lo hizo a propósito para hacernos decir a nosotros que nosotros no le estamos siguiendo. Bien, no, ni yo sabía para dónde iba. Es que yo entiendo. A mí me llegó una pregunta así y yo no, me está contestando. yo le dije, ni yo sabía para dónde iba. Pero qué bueno, escúcheme, pero qué bueno que nosotros entendamos y sintamos en el corazón. Porque yo le dije, créame que yo no hice esto para hacerlo sentir mal a ustedes. Yo siento que yo hace tiempo lo estoy siguiendo a él. Y tener esa convicción es muy importante, porque esa convicción nace esporádicamente del corazón. Y por eso, para terminar, ¿quién es sabio y prudente entre nosotros? Santiago 3:13. Ahí ya terminamos. Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Qué dice? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio? Esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Esto es muy importante. Mansedumbre. Ahora, el 14 puede leerlo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es una pregunta que Santiago es un hombre apóstol que tenía una característica muy hermosa. ¿Y sabe cuál era la característica de Santiago? Le ganó a todos los otros apóstoles. Que Santiago era un hombre que casi no ofendía en palabra. Mejor dicho, era que él dice en el 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón ¿qué? Perfecto. Eso es bien importante. Capaz también de refrenar todo ¿qué? Cuerpo. El cuerpo. Y eso es lo que es muy importante cuando uno va a enfrentarse con la sabiduría. Por eso el sabio Salomón dice, y dije yo, seré sabio. Pero cuando dijo eso, la sabiduría se alejó de mí, porque estaba el ego de él. Y esto es lo bonito que uno tiene que, cuando yo llego a Cristo, yo no puedo decirle a Cristo mi opinión. ¿Sí me entiende? Sino tengo que ser solo
Él en mí. Y esa es la oración de Cristo en el final. Dice, porque yo quiero, Padre Celestial, dice Cristo en la oración final, que así como tú estás en mí y yo estoy en ti, quiero que ellos estén en mí y yo en ellos. Dice, perfecto ¿en qué? En unidad. Cuando yo estoy bien perfecto en esa unidad, significa que yo pertenezco al todo. Y es lo que dice en 1 Corintios 15:28. Dice, cuando todas las cosas le sean sujetas a Dios, a Jesucristo, Él mismo se sujetará al que le sujetó, ¿qué? Todas las cosas. Él mismo se sujetará. Dice, para que Dios sea el todo, ¿en quién? En todos. Y esto es bien importante. Por eso esta parte que habla la Biblia, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Entonces, cuando uno entra en lo que es el conocimiento de Cristo, uno disfruta de una paz tan hermosa que usted puede estar en medio de una tempestad y disfruta, pero nosotros somos débiles. Y entonces vienen a veces las corrientes de la vida y nos tratan de robar esa paz, porque estamos en un mundo relativo. Pero aquí es donde el cristiano se hace fuerte ¿con qué? Con la palabra. Dice que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. Entonces aquí dice, pero esta sabiduría, o sea, la sabiduría que es de esa manera de que hay contención en vuestro corazón y que mintamos contra la verdad, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y eso es lo que están las personas que cuando profesan ser sabios, se hacen necios. Y esta es la sabiduría que habla, dice que es animal diabólica, porque hacen los ídolos y comienzan a adorarlos y se envanecen en sus propios razonamientos. Porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación y toda obra perversa. Y el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente, mire lo que dice, pura. Después, ¿cómo? Pacífica. Después dice, amable. Después dice, ¿qué? Benigna. Después dice, ¿llena de qué? De misericordia. ¿Y después de qué? De buenos frutos sin incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Que no está dudando de nada que tiene, que es poseedor de la verdad. Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz. O sea, el efecto de la justicia y el fruto se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. La paz. Entonces, hermanos, esta es la parte que yo quería compartir hoy con ustedes. Lo bonito que es entender cómo yo puedo ser sabio. Y ser sabio cuesta. Créame que cuesta mucho, porque es casi eliminarte tú para quedarte con el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿hasta cuándo yo voy a estar con vosotros? Dice, ¿acaso yo no multipliqué los peces y los panes? Y no entienden que guardados de la levadura de quiénes, de los escribas y fariseos. Y ellos dijeron, eso fue porque no trajimos ¿qué? Pan. Dice que se guarden. Y eso fue porque no trajimos pan. Entonces Jesucristo dice, pero usted no acuerda cuando yo multipliqué los peces y los panes. Y entonces entendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de la doctrina de los escribas y fariseos. Entonces, hermanos, yo les propongo algo. Renuncien a sus puntos de vista, renunciemos. ¿Ya? Y quedémonos con el punto de vista de Cristo. Habrán peticiones que son duras de parte de Cristo hacia nosotros, pero tengamos la certeza de que el que nos está hablando no miente. Yo le hice el negocio a Cristo. Está bien, yo voy a dar todo. Me dolió. Sí, en lo relativo me dolió. Pero yo sabía que hice un negocio que aquí es pérdida, pero el otro lado es ¿qué? Ganancia. Es ganancia. Entonces el apóstol Pablo dice, porque todo lo tengo por pérdida, para ganarme ¿a quién? A Cristo. Pero eso es hasta dónde estamos nosotros dispuestos. Entonces, el cristiano
tiene dos posiciones en el Señor. Uno para gobernar con Cristo en el reinado milenial y la otra posición para disfrutar de ese reinado. Pero cada posición tiene un costo. El costo para gobernar con Cristo es dejarlo todo. Y el costo para nosotros disfrutar del reinado milenial de Cristo es disfrutar lo que Dios nos dé acá, pero siendo fieles ¿a qué? A su palabra de salvación, creyendo en Cristo y no cometiendo pecado. Pero la otra posición para gobernar con Él, eso tiene un precio y es dejarlo todo. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, porque hoy más que nunca, Señor, estoy convencido que tus palabras son espíritu y son vida. Y Señor, que yo calle delante de ti cuando tú hablas, Padre Celestial, porque tu palabra me fortalece y tu palabra produce fe en mí. Señor Jesucristo, presento delante de ti al hermano Noel, a la hermana Lina, a la hermana Abigail, a la hermana Sandra, al hermano José, al hermano Francisco y al hermano Gilmar. Y me presento yo, Señor. Todos queremos estar en ti y que tú estés en nosotros. Permítanos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, que tú seas formado en nosotros y nosotros estemos en ti, perfectos en unidad, para cuando tú mandes a tus ángeles con voz de trompeta a juntar tus escogidos desde un extremo del cielo al otro extremo. Señor, todos nosotros que estamos en este salón de conferencia y los hermanos que están por las redes sociales, podamos participar de ese evento, Señor. Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos de tal manera que nosotros podamos adquirir la mente tuya, Padre Celestial, y solamente tu conocimiento, porque en ti encontramos, Señor, palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy nos depositamos y, Señor, por la fe, Señor, nos depositamos todos en tus manos y moldéanos, Señor. Haznos conforme a tu parecer, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra no volverá a ti vacía, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos que están en mí, 351 personas. Dios les bendiga. Y lo mismo a los hermanos que estuvieron conectados en Instagram. Dios les bendiga a la hermana Paula Escudero, Monroy y GDF Coach. Dios te bendiga grandemente. Y también a los hermanos que van a mirar en diferido en YouTube. Dios les bendiga.